Bueno, como ponente destacado para el día de hoy tenemos al PhD Mijael Bennett Rodríguez, con la formación académica de Medicina, Fisiología Humana, Biología Molecular, Estadística Avanzada y Sistemas Informáticos. Su experiencia profesional es profesor de Fisiología, Métodos de la Ciencia y Sistemas de la Gestión de Información en Salud. Buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Sí? Excelente, Se escucha perfecto. excelente. Bueno, un día maravilloso aquí en Bogotá, realmente. Eh, Lleno de sol y de buen ambiente. Eh, Esta presentación aborda un proyecto muy importante que estamos desarrollando en nuestra institución y a la cual estoy dedicándole alma, corazón y vida. Realmente para alcanzar este proyecto. Yo además de mi formación médica y de investigador, he dedicado más de 20 años, o quizás 30 años de mi vida a los datos, o sea, al análisis de la cuestión, y en los últimos años a todo lo que es la ofimática 365 de Microsoft con la Power Platform, todas las herramientas de Power Platform, desde Power Ad, Power Page, Power BI, etcétera. Y la universidad el año pasado, pues en los últimos 10 años iba a ser director de investigaciones de la universidad y habló para abrir una nueva dirección dentro de la universidad sobre analítica de datos, ciencias de datos e inteligencia artificial. Entonces, quizás si me para un poco la primera diapositiva, hoy hago el control yo, y ya le digo cuando cambiar, por favor. Entonces, ese es el entorno, ¿no?, de lo que se está construyendo. Entonces, en base a eso, hemos trabajado en la organización de una red, por eso que de una red colaborativa, una red que no solo es para crear las bases de una mejor colaboración de trabajo dentro de una institución académica, como puede ser la universidad, entre las partes, sino también lo importante de la red es que lleva todo aparejado a una serie de trabajos de investigaciones, desde investigaciones de mercadeo, investigaciones de business intelligence, investigaciones de la calidad de los procesos institucionales, de manera general y por áreas, hasta investigaciones de desarrollo interno, o sea, de la institución y de la institución con otras instituciones. O sea, la red no es solo pues organizar unos espacios para poner contenidos, sino la red es un gran espacio, un gran ecosistema de trabajo que permiten monitorear, seguir a través de indicadores, de KPI, del desarrollo de las partes, y utilizando las herramientas de hoy tanto de la Power Platform como de las herramientas que hoy utiliza la inteligencia artificial para mejorar los procesos. Entonces, ¿cuál es viendo esta diapositiva, esta intranet colaborativa inteligente de Unicafan? Lo más que complejo de esto no es la propia red, no es la propia investigación, no es el propio desarrollo que se puede dar de las investigaciones que se generen del seguimiento de los procesos. Lo más complejo a veces de esto, y no sé si algunos tienen experiencia en ese sentido, sería muy bueno intercambiarla,
Lo más complejo de eso es cambiar la cultura de trabajo de nuestro equipo de trabajo, de nuestros profesores, de nuestros administrativos, de nuestras áreas. Cambiar una cultura de trabajo que se basa en el manejo de información o de datos de otra manera, a un desarrollo en estos sistemas. Por favor, la próxima diapositiva. La próxima. La otra. La otra. Esta es la cultura tradicional que teníamos nosotros, quizás la mucha que también tienen otras instituciones. Generalmente existe o tenemos un sistema que lleva desde tecnología el control de la información, al menos de los estudiantes, de los datos, de los profesores, de la parte económica, etcétera. Y nuestras áreas trabajan pues con herramientas como se muestra ahí, como Word, la nube, el Drive, el OneDrive, presentaciones con PowerPoint, con Excel. Comunicamos todo casi unidireccional a través de compartir o de nuestro Outlook. Y realmente la información no se comparte. Entonces, en ese sentido, un momentico, por favor, un momentico. Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido, eh, el trabajo no es colaborativo realmente, o es muy poco colaborativo. La información está descentralizada, no hay tablero de dashboard para medir indicadores de procesos investigativos que se dan en tiempo real. La información se recopila en espacios individuales y realmente a veces cuando se va esa persona se pierde mucha de la información de las instituciones, porque eso pasa mucho. No existe automatización de procesos. En fin, no es malo, es lo que hemos hecho y es la cultura que heredamos cuando entró Microsoft 360, cuando entró Microsoft, lo que peinamos un poquitico más cana, nos recordamos cuando empezó Windows 95, hace ya 30 años, con estas herramientas de trabajo y la que fuimos creando y que todavía se mantiene. Por favor, la próxima. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias genera esto? Bueno, ya lo hemos hablado, todas las cuestiones, hay pérdida de tiempo, a veces hay pérdida de información que es muy, muy grave en ocasiones, no existe integración de los datos, no hay los procesos de seguimiento a través de la investigación como herramienta de trabajo, se hacen más lentas, más tediosas y no hay centralización de datos. Por poner un ejemplo, esta semana estamos haciendo un benchmarking para evaluar programas contra programas de toda Colombia y ver ventajas y desventajas como procesos investigativos y como los benchmarking que se hicieron anteriormente la tenía una persona y no estaba en un sistema de red, pues no pudimos coger la experiencia anterior y trabajar anterior y tuvimos que reconstruir toda una serie de procesos. Esos los reprocesos que hacen muy lento el trabajo institucional y que realmente los procesos investigativos, como puede ser un trabajo de business intelligence a través de un benchmarking, se puede ver muy afectado o tiene que reconstruirse de nuevo toda una serie de aspectos. Por favor, la próxima. Entonces, en base a eso, el propósito fue desarrollar esa intranet colaborativa inteligente que ahora se le acopla a todo lo que es, nosotros utilizamos y tenemos el servicio de Copilot, toda la inteligencia artificial de Microsoft a los sistemas para que además el sistema inteligente podamos crear pues agentes dentro del sistema que faciliten la información a cada uno de nuestros colaboradores. O sea, ya no es solo construir los espacios, no es solo construir los indicadores, no es solo construir los procesos investigativos a través de los procesos institucionales, sino utilizar Copilot para construir agentes que ayuden a facilitar el trabajo de nuestros colaboradores. Por favor, la próxima. La próxima. Ese desarrollo tendrá dos etapas. La próxima diapositiva.
La próxima. Ese desarrollo, ese desarrollo tendrá dos etapas. Esto se puede hacer de dos maneras. Una manera es contratando empresas a terceros que tengan bases de datos en la nube, por ejemplo, como SQL, desarrollos propios como desarrollos en Python u otras herramientas de trabajo, contratar todo empresa o contratar personas que nos hagan este tema. Sí, es factible, tiene una serie de ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Una de las ventajas más grandes que tiene un sistema de crear externo es el tema de costo. O sea, costaría mucho más para las instituciones contratar servicios externos o contratar un área enorme para poder desarrollar desde las iniciativas todo este sistema. Y la otra gran desventaja que tiene es que el sistema tendría que tener un mantenimiento constante. No es lo mismo que lo mantenga una gran empresa como Microsoft, como Google o como otras grandes empresas que ya trabajan para el desarrollo de estas cosas, que desarrollar un sistema propio nuestro. Es una enorme desventaja. Las experiencias particulares que he tenido en los últimos 20 o 30 años en este sentido, no solo en el área de la ciencia de datos, sino en otras áreas, es que cuando hemos desarrollado sistemas propios nuestros, han sido muy limitados en el tiempo. Y a los 4 o 5 años ya se hacen obsoletos, ya ni que los renueve. Entonces, mejor trabajar no solo colaborativamente internamente, sino colaborativamente con los desarrollos que se hacen desde otros lugares, que son empresas que se dedican a esto con mucha más fortaleza. La próxima. Bajo ese concepto, nuestra intranet colaborativa inteligente sería un enlace de desarrollo para procesos de todo tipo, entre ellos los grandes procesos investigativos institucionales, entre las plataformas que tenemos ya hoy instaladas del área tecnológica para el control de estudiantes, profesores, como SIGA y otras fuentes de datos internas, la parte económica de la institución, etcétera, y de los procesos, los mecanismos externos que tenemos de nuestro sistema, como el SNIE, que es el sistema de información del Ministerio de Educación en el país, o el ISFET, o MinCiencia, que es el Ministerio de la Ciencia en el país, que recoge muchísima información, y esta intranet que le serviría de colaboración, de integración de estos procesos, más mucha otra información que se recoge internamente y que después se analizarían en sistemas. Yo puse ahí Excel o Power BI, pero pueden ser muchos otros sistemas. Por ejemplo, podemos hacer análisis en R o podemos hacer análisis en SPSS o en otros sistemas que nos permitan hacer análisis desde lo más simple a análisis mucho más profundo, modelos multivariados, etcétera, que nos permitan dar mejor visualización de lo que está ocurriendo y determinar mejor los factores y las causas de manera investigativa. Vamos a la próxima. En ese entorno, pues utilizaremos todas las herramientas que hoy nos ofrece Microsoft 365 Copilot, como SharePoint, que es la base de todo el sistema, listas, Team, Forms y las herramientas tradicionales como OneNote, Word, OneDrive, etcétera, y toda la herramienta de la Microsoft Power Platform. Aquí incluye herramientas muy poderosas como Dataverse, como base de datos, que es una enorme base de datos, Power Automate para automatizar procesos y reducir los tiempos y los recursos, Power Add para hacer pues aplicaciones, tanto para computadores como para teléfonos móviles o tabletas, de una manera muy fácil, acoplada ya a todo el ecosistema, Power Page para montar toda la información que generamos, y Power BI para analizar todo el proceso que se va construyendo. Todo es un ecosistema de trabajo que su fin es procesos investigativos para mejorar y para hacer de toda la institución inteligente y que los procesos se vayan construyendo y las decisiones institucionales se vayan desarrollando no a través de la experiencia de cada uno de los administrativos o de lo que puedo yo creer y pensar, sino a través de datos y de análisis de datos que nos permitan a través de procesos investigativos tomar las mejores decisiones y de tiempo rápido. Por favor, la próxima.
Todo estaría montado en una primera etapa en este ecosistema, SharePoint como base y Team como área no solo de comunicación, porque a veces mal utilizamos Team en el buen sentido de la palabra, porque solo lo utilizamos como medio de comunicación y no aprovechamos todas las potencialidades que tiene el sistema, tanto para los procesos docentes como para procesos administrativos, gestión de datos, bases de datos, comunicación con SharePoint, mostrar información, crear grupos, trabajo colaborativo y mil informaciones más que tiene el ecosistema Team, que está acoplado al ecosistema SharePoint y que tiene a su vez incorporado todas las herramientas que tiene Microsoft Copilot. Entonces, este trabajo es diferente. Este es un trabajo que podemos hacer nosotros desde la propia institución, que ya lo tenemos, y no tenemos que pagar a tercerizaciones o no tenemos que pagar a otras instituciones para desarrollar todo el ecosistema. Todo es un pensamiento filosófico en construir este trabajo. Por favor, la próxima. Entonces, estamos en el desarrollo, en esta primera etapa, donde ahí se ven como base todo el ecosistema de SharePoint y ahí todos los flujos de información. Fíjense que este flujo cambia al que vimos inicialmente. El que vimos inicialmente, la gente utiliza Word y yo comparto mi Word o lo envío por correo. O utilizo PowerPoint y lo presento en un espacio y lo tengo yo. Aquí el ecosistema es multiflujo, multidireccional, donde todo el mundo de la institución puede visualizar la información que desarrolle los espacios de todo el mundo. O sea, es un trabajo muy colaborativo, es diferente por completo desde el punto de vista filosófico de construcción de un sistema. Y aquí ya el sistema sí, la gente, pues yo tengo acceso a múltiples lados, a múltiples espacios, siempre y cuando tengan los permisos, porque otra cosa son los permisos para proteger determinada información, por supuesto, las personas, etcétera, que no debemos hacer público. Pero mucha información que es público ya no es que yo lo tenga y que yo lo comparta o que yo lo paso por un correo. No, está ahí. La información, las personas van a buscarla, la tienen ahí, pueden hacer sus análisis, pueden hacer su interpretación, pueden pedir desarrollo de investigaciones a través de algo concreto, como este benchmarking de todo lo que estamos desarrollando en la actualidad. Y eso está, trabajo colaborativo y entonces se reducen los espacios. Yo creo una sola información, por ejemplo, acabo de crear un dashboard para todo lo que es el desarrollo de la serie de programas y de matrícula de la universidad en los últimos 15 años. Y ese dashboard yo lo hice una sola vez. Y está en todos los espacios. La gente entra a su espacio y está el dashboard ahí. O sea, no es que yo tenga que compartir los espacios. Eso cambia completamente, es diferente a la filosofía de trabajo. Ahora lo que cambia, como le decía al principio, es enseñarle a la gente esa cultura. Desde los más altos cargos, desde la rectoría, hasta el profesor, hasta el estudiante, hasta todo el mundo, enseñarle toda esa cultura. Y una cosa muy importante, en cuestión de un buen gobierno, la información está al alcance de todos. Por favor, la próxima. Entonces, bueno, esta ya es una imagen, yo la tenía aquí en el fondo, pero bueno, ya que está ahí, de todo lo que estamos construyendo, y hay mucho más desarrollo, hay mucho más sitios, y ya las personas estamos trabajando, estamos en una etapa de levantamiento de todas las necesidades de información de las personas, de todas las necesidades de investigación de los procesos, de todos los KPI que hay que hacer, de todo eso para entonces poco a poco ir desarrollando y en los próximos 2 años pues deberíamos terminar todo este proceso. La próxima. Eh, bueno, la próxima. ¿Qué permite esto? Pues, ¿qué resultados se esperan a la larga y ya se están viendo? Porque ya esto va por metodologías muy rápidas, que realmente no es la metodología de construcción de sistemas que normalmente tenemos, sino utilizando las metodologías rápidas de construcción y desarrollo de proyectos, van construyéndose y van ya visualizando sus resultados. Pues la información se centraliza, no está en las partes que yo la conservo. Eso permite una reducción descomunal de tiempo. En investigaciones realizadas internacionalmente se ha estimado que el 30% de los tiempos de las instituciones se reduce, lo que permite también más dedicación a las cosas fundamentales o a nuestra vida particular. A veces que estamos 12 o 13 horas trabajando en desarrollo de una herramienta y si ya está automatizada, pues puedo dedicar más tiempo a la familia, más tiempo a las cosas más importantes que las de la vida, ¿no? Porque reduzco los tiempos. Permite la colaboración,
están al alcance a un clic de toda la información, esto de los directivos, de las dependencias. O sea, yo quiero saber algo de lo que pasa en el área comercial y ver cómo está el comportamiento actual de la matrícula en la universidad. Pues voy al área comercial y ahí veo a tiempo de hoy, en tiempo real, cómo está ocurriendo la matrícula en la universidad. Ya no tengo que estar en un informe. Me quedan 5 minutos, por favor, para Sí, terminar. me sobra tiempo, perdona, me sobra tiempo. Entonces, muchas gracias. Entonces, esa es una variante que tenemos del tema. Por favor, la próxima. Los informes se actualizan en tiempo real. Los equipos solos necesitan consultarlo, como lo dije en la plataforma SharePoint. Se ha estimado que la automatización de estos procesos administrativos mediante intranet pueden reducir los tiempos invertidos en tareas repetitivas, reprocesos, que muchas veces tienen nuestras instituciones en un 50%. Imagínense que en vez de dedicarle 3 horas, le dedico 1 hora y media a cumplir un proceso y no 3 o 4 horas en reproceso. Imagínense los tiempos que ganamos en eso y sobre todo la que los datos sean muy precisos, porque a veces los datos no son muy precisos si se comparte y cada uno generan datos diferentes. Por favor, la próxima. Pues también mejora la comunicación interna entre los colaboradores, colaboración en tiempo real, optimización de la gestión de proyectos, reducción de costos operativos, reducción de riesgo, de incremento de la inseguridad de la información, le comentaba anteriormente, y otro componente muy importante, que es toda la gestión documental. El sistema permite almacenar, estandarizar, indexar todos los documentos que se generan y poder buscarlo de una manera muy fácil, sencilla, en cada una de las dependencias. Por favor, la próxima. En esta es la etapa en que estamos ya en una etapa de capacitación sobre el funcionamiento del sistema, porque pasa desde la planificación que ya lo hicimos, establecer los criterios de gobernanza que ya lo hicimos, y ahora estamos en la 4ª etapa. Esperamos en 2 años terminar este proceso. La próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, PhD Mikhail, por esta intervención tan valiosa que nos ha brindado el día de hoy. Le agradecemos también todo lo que ha compartido con nosotros respecto a esto que están aplicando ustedes también a su institución. Vamos a pasar a leer también algunas preguntas que nos está realizando el público. Adelante, doctora Grace, para que pueda leer las preguntas que está realizando el público mediante Meet y también las transmisiones que ahora el equipo va a estar pasándolas por acá. Está bien. Por ahora no tengo las preguntas de Meet. Aquí tenemos una pregunta de José de Facebook. Nos indica, ¿cuáles son los principales desafíos y obstáculos que se pueden enfrentar al implementar una intranet inteligente colaborativa en una institución universitaria? Muchas gracias. Como ya le explicaba, hay 2 temas importantes. Uno es que muchas veces las instituciones compran estas herramientas de trabajo, se paga y no son baratas a Microsoft y no se utilizan. Entonces, darle un uso adecuado, y no se utilizan por 2 razones, desde mi punto de vista, y que están muy ligadas. Una, porque no conocemos trabajo en SharePoint, no conocemos trabajo en Dataverse, o no conocemos cómo trabajar una Power App. Y la otra, porque como ya estamos tan acostumbrados a trabajar con un Excel, o con un PowerPoint, o con un Word, y lo ha resultado bien en los últimos 10, 15 años, pues la gente se pregunta, ¿para qué cambiar si ya con esto me va bien? No sabemos la ventaja que nos pueden dar estas herramientas. Y entonces el dinero está ahí, está invertido
o más bien está gastado, porque no se está invirtiendo, porque es un gasto, si no se está utilizando. Y pues nada, de momento aparece una propuesta como esta y está el segundo momento que es un gran obstáculo. Es convertir la cultura de la gente de trabajar en la filosofía de trabajo anterior a un nuevo concepto de trabajo. A que yo no tengo que construir un texto en Word y enviárselo a las personas, sino que yo construyo un texto Word en un espacio donde las personas lo ven. Completamente cambia y donde las personas conmigo pueden construir el texto. Al menos las personas en un equipo de trabajo que estamos desarrollando. Entonces, ese concepto pues no está implícito en nuestros algoritmos de trabajo interno, en nuestros procesos mentales, y al final terminamos, incluso a veces lo construimos, y ya lo me he dado cuenta, en el ecosistema y lo mandamos por correo electrónico. O sea, no entendemos todavía ese cambio conceptual de cómo trabajar de manera en equipo, que es la enorme ventaja que tiene, porque es un trabajo colaborativo, pero de las partes y no del conjunto. Y ese cambio conceptual de filosófico, yo digo filosófico porque es una forma en que se trabaja, cuesta muchísimo trabajo. Yo recuerdo cuando yo hace muchos años daba clases de los que muchos de ustedes no trabajaron nunca en los sistemas operativos MS2 y Unix hace, digamos, 30 años, 35 años. Y cuando apareció el Windows y empezó un nuevo concepto, pues las personas que hacían, pues cuando yo lo primero que intentaba es enseñarle que ahora cambiaba el concepto, pero costaba mucho trabajo porque les enseñaba a trabajar con Windows, con un sistema operativo Windows, y las personas que hacían, pues seguían trabajando, cerraban el Word y abrían el PowerPoint como si trabajaran el WordStar que trabajaba antes, porque no entendía la multitarea, los multiconceptos, el copiar. Claro, los que nunca trabajaron en eso, pues dice, pues eso hoy en día es muy fácil coger una imagen, copiarla en otra, pero antiguamente no era así. Y ahora capaz igual, o sea, ahora hay un gran reto enseñarle a una nueva cultura de trabajo, pero que cuando se aprende, pues la gente se va a dar cuenta de que, y ya se están dando cuenta, al menos en nuestra institución, de que es muchísimo mejor, de que los tiempos se reducen, de que se automatizan muchos procesos, de que se trabaja colaborativamente y de que se puede almacenar la información y que si se pierde alguien del equipo de trabajo, como puede pasar que se va de la institución o algo de eso, pues la información está ahí. No la tengo yo y me la llevé, sino que la información está ahí. Claro, hay que enseñarle a la gente a trabajar también con eso, con esas herramientas, pero no son procesos de una curva de aprendizaje muy larga ni muy compleja. Es una curva de aprendizaje relativamente fácil y todo depende de la voluntad de los que queremos desarrollar eso. Perfecto. Tenemos algunas preguntas más. Guillermo Távez de TikTok o a través de TikTok nos pregunta, ¿qué ventajas específicas ofrece una intranet colaborativa basada en Office 365 y Power Platform frente a otras soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de la investigación universitaria? Por favor. Sí. Bueno, si la institución la tiene, porque esa es la otra, tiene los servicios, por ahí se empieza. Porque hay instituciones que han ya implementado tecnologías como de Google, que también tienen un avance, u otras tecnologías, y entonces no, para que dice, si ya yo tengo esto, lo tengo implementado, ¿para qué montar Microsoft si ya yo trabajo con esto? No, Google también tiene una serie de herramientas muy útiles en esta dinámica. Sin embargo, aquellas instituciones que ya tienen la Power Platform, yo he visto, por ejemplo, y es un tema que discutimos en nuestra institución, porque quieren comprar entonces servicios externos y no nos damos cuenta que el servicio está ahí, lo que tenemos que implementarlo. Entonces, comprar un servicio externo a veces se construye para nosotros, por ejemplo, queremos comprar un CRM para hacer un análisis que permite introducir en un Dataverse o en una lista de SharePoint y hacer
acoplarla directamente a Power BI y hacer todo el análisis que queremos, sino el que nos dan la empresa externa. Muchos servicios externos ya tienen unos análisis predeterminados porque son lo más común, pero no nos permite a nosotros desarrollar cualquier otro tipo de análisis que podamos construir e imaginarnos nosotros en nuestro imaginario. Si lo desarrollamos nosotros, sí. O sea, no tenemos que estar dependiendo de una tercera empresa que nos haga el análisis, que nos cobre un servicio adicional, sino que nosotros podemos desarrollar acoplando los datos a una base de datos como Dataverse y acoplando eso automatizadamente con una API o directamente a Power BI, y eso lo hacemos muy sencillo, porque esa es la otra parte del tema que ahora le explicaré, pues se le hace extremadamente útil y rápido, dinámico y en tiempo real y sin costos, o sea, los costos que genera la compra del sistema, pero están ahí. Claro, partiendo de que tiene el sistema, esa es la otra parte. Lo otro es que estas herramientas de Microsoft, y Microsoft siempre ha hecho herramientas acercando los sistemas informáticos a las personas, no desarrollando sistemas informáticos para un grupo de personas élite que conocen programación avanzada, digamos. Yo trabajé mucho en Python y en R, en programación avanzada de estos, y me he dado cuenta del cambio completamente. El tema es que cuando tú dependes de la programación avanzada, depende de 5 o 6 programadores o de una persona que programe y que esté especialista en ese tema en los tiempos que pueda esa persona. Eso lleva un costo, pero además no era al alcance de todo el mundo. Hoy las aplicaciones de Microsoft se pueden hacer aplicaciones extremadamente profesionales, y no estoy dándole propaganda a Microsoft ni nada de esto, porque no tengo que ver nada económicamente con ellos ni nada de eso, pero se pueden hacer, para conocer lo que se puede hacer muchas con un clic y bajo código o sin código, los códigos que se llaman. O sea, cualquier persona que se involucre un poco en este mundo puede desarrollar grandes hacer grandes contribuciones sin tener que aprender de programación de script, de base, y meterse con una curva de aprendizaje muy compleja y una dedicación prácticamente a esto. Cualquier usuario, está hecho para los usuarios, puede desarrollar muy buenas aplicaciones aprendiendo cosas básicas, algo de programación, pero muy cosas básicas que nos permiten hacer grandes desarrollos. Entonces, eso es otra enorme ventaja. O sea, está al alcance de una mayor cantidad de personas que no son especialistas en programación. De lo contrario, tendríamos que pedir especialistas en programación para el desarrollo de esas herramientas. Hoy Google está también haciendo un esfuerzo grande a eso. Todavía hay todavía hay grandes diferencias, porque Microsoft empezó mucho antes, pero Google también está trabajando mucho en toda una serie de herramientas para empresas bajo código, o sea, low code, que es como se llama hoy en día en términos ingleses. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo al desarrollo de las empresas. Y por otro, una tercera ventaja es que todo está integrado. O sea, yo tengo las bases de datos integradas a las plataformas de visualización, a las plataformas de Page, de Power Page para ver páginas, a las plataformas de análisis, a las plataformas de flujo. O sea, todo es un sistema, un ecosistema integrado. No tengo que estar cogiendo información de un lugar del otro, sino que cuando genero un sistema de bases de datos, pues ese sistema de bases de datos es núcleo para todas las demás herramientas y construcción de manera muy dinámica y rápida todas las herramientas. Además de que cuando uno construye el proceso, y ya lo hace con Power Query para la limpieza de datos y organización de los datos, y ya lo haces con Power Pivot, con Power BI, pues ya el proceso queda automatizado de una vez. Y cuando yo voy a volver a hacer el proceso, no tengo que volver a reescribir, volver a reprogramar, volver a reconstruir variables. Ya se está establecido. Lo único que tengo que es colocar la información y automáticamente todo ese proceso se construye, y ya le digo, de una manera muy fácil que cualquier persona que entienda un poco de base de datos, no de programación en SQL o en MySQL, sino en programación general o en qué tipo de variables tenemos, cómo construir, qué tipo de relaciones, puede construir un buen sistema de ese tipo. Muchas gracias. Desde Facebook, María García pregunta, ¿qué retos podrían surgir al integrar herramientas como Power Platform y Copilot en procesos administrativos y académicos? No, es que está hecho para eso. Esa es la ventaja que tiene.
La ventaja es que está hecho para construir. Por ejemplo, en procesos académicos, hoy hay un desarrollo enorme a través de Team. Quizás algunos ya lo han ido desarrollando. Team, ya les decía que no es un espacio solo de comunicación como puede ser la herramienta que estamos utilizando ahora de Meet, u otras herramientas que utilizan para la comunicación. Team es un espacio, por ejemplo, de docencia, que tiene, cuando tú creas un grupo docente, se dan una serie de herramientas de fondo fantásticas para la comunicación PAC, digamos, los procesos docentes en tiempo real, sincrónicos o asincrónicos. Herramientas fortísimas de tareas, de trabajo de equipo, de colaboración de equipo, de montar videos, de crear rúbricas, de construir bases de datos, o sea, para los procesos docentes, que pueden almacenarse tanto en SharePoint como en Team, y que a través de leer artículos, de montar todo el ecosistema de OneNote, de Word. Y una cosa muy importante, ya tiene acoplado Copilot como inteligencia artificial. Uno puede decir en una clase, yo hago un prompt de determinado contenido de la tarea, y yo digo, esta tarea, por ejemplo, una de las unidades de aprendizaje que impacto, que es fisiología humana, yo digo, esta me corresponde a trabajar la insuficiencia cardíaca con una lectura de los factores que contribuyen a ella y del diagnóstico y tratamiento o el manejo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. Y hago el prompt y necesito tal cosa, y genero ahí resultados de aprendizaje, genero aplicaciones, genero automáticamente con inteligencia artificial muchísimas cosas. Eso tiene acoplado. O sea, es un facilitador, no es un proceso que interrumpe el proceso. Los docentes pueden utilizar eso perfectamente. Que eso todavía no lo tiene muy implementado Moodle. Hay que comprar servicios externos de inteligencia artificial si queremos apoyar los procesos docentes y las actividades de los profesores de inteligencia. Pero además yo genero la tarea y quiero crear la rúbrica. Y yo puedo establecer los criterios de la rúbrica y genera la rúbrica automáticamente para cada una de las cuestiones de las preguntas que hice de la tarea. O sea, se genera de manera automática. No tengo que estar horas construyendo una rúbrica de evaluación. Eso lo utiliza en el campo de la docencia. Eso es un tema fortísimo en el desarrollo de la docencia. Y eso hoy tiene la plataforma, y luego un reto, luego una dificultad es una mejora grandísima de los procesos. Pero aparte de eso, si utilizamos SharePoint ya en las cuestiones administrativas, por ejemplo, y yo creo crear un sistema de bases de datos, pues tiene un sistema que se llama LIS, que se acopla, que está desde SharePoint, lo puede usar fuera de SharePoint. Y ese sistema LIS nos permite a nosotros de una manera muy sencilla construir una base de datos robusta, estandarizada, controlada, que es mucho mejor que lo que la gente hace normalmente, que los profesionales hacen normalmente, que es construir una base de datos en un sistema como Excel, que de paso no es un sistema para construir bases de datos, y entonces, pero que pueden tener muchos errores en la construcción de bases de datos. Pues LIS permite construir todo un sistema muy sencillo, muy ergonómico, muy fácil, muy estandarizado, con reglas de negocios muy correctas y con toda una evaluación profesional para construir un sistema. Y ese LIS se puede acoplar, se puede unir de manera, se puede conectar, que es la palabra correcta, como se dice, a un sistema de análisis, como puede ser Excel o puede ser Power BI. Entonces, ya yo no utilizo Excel como base de datos, yo utilizo LIS, que es mucho mejor para base de datos, y lo que hago es visualizar y construir el análisis en Excel a través de un sistema de conexión. Y cada vez que modifico, hago un LIS, se modifica en el análisis, en los datos, en las tablas dinámicas o en el dashboard que he construido. Y es extremadamente poderoso, porque es que no tengo que estar construyendo diferentes Power BI o diferentes Excel para hacer el análisis. Ya introduzco el dato y ya está automatizado todo el proceso y está conectado al sistema. Entonces yo introduzco los datos en LIS y automáticamente ya se reflejan en un Power BI o un dashboard que puede ser también en Excel. Eso ahorra muchísimo tiempo y precisa la información de una manera fantástica. Pero además puedo conectar un flujo y puedo, muy fácil, con Power Automate, y puedo conectar el flujo de una manera muy sencilla, incluso con Copilot íntegramente. Le puedo decir a Copilot que me conecte un flujo, que coja los datos nuevos que entren en LIS y me construya una carpeta y me construya
tal información y me lo pase un Excel, o me lo pase un PowerPoint y me lo pase eso. O me lo pase por un correo electrónico esa información a una dependencia para que firme o para que autorice y automáticamente me dé respuesta en el flujo. Eso es internamente de una manera muy sencilla, utilizando la inteligencia artificial y utilizando los flujos para construir flujos con inteligencia artificial, y realmente es fantástico. O sea, ya eso, claro, uno lo desarrolla, eso no tiene que desarrollarlo las personas, pero cuando la persona lo utiliza, ya ese proceso se desarrolla y ahorra muchísimo tiempo en ese sentido. Todas esas cosas las estamos desarrollando. O los antiguos Excel. Hay personas que les gustan trabajar más en Excel por esas cosas, incluir los datos. Pues nada, creo un flujo con Power Automate, con Copilot, muy sencillo, que coge el dato de Excel y lo pongo en una lista, y conectada a la lista entonces directamente a un Power BI. Y entonces cuando introduzca el dato en Excel, automáticamente se actualiza la lista, ya queda almacenado ahí históricamente, y automáticamente se actualiza el Power BI. Eso para procesos de investigaciones también es fantástico, porque imagínense cuando buscamos, a veces que lo que hacemos es mandar un form. Pues no, podemos crear una lista o podemos construir un form desde el propio sistema como ecosistema, y eso acoplarlo automáticamente a un Power BI o a un Excel si queremos analizarlo. Y entonces, si podemos analizarlo, porque cada vez que actualizamos y mandamos un formulario a las personas para recoger información, una escala de leak, cualquier otra información, automáticamente ya va saliendo el análisis en Power BI. O sea, no tenemos que volver a hacer el análisis. Ya construimos, preestablecemos el análisis, conectamos el Excel al Power BI. Cuando entra el form o entra el resultado, automáticamente ya se está visualizando toda la información, y después lo que tenemos que jugar con la información para ver cuáles son los mejores resultados. Para la investigación también es un proceso fantástico. O sea, todas esas cosas realmente no todas las instituciones lo utilizan. Muchas veces utilizamos terceros. Y realmente con un poco de entrenamiento y aprendizaje, que la curva no es tan compleja y es sencilla de aprendizaje, pues cualquier persona de nosotros del equipo puede desarrollar eso, y en 5 o 6 meses ya poder hacer tremendos desarrollos en Power BI, en estas herramientas que no son, ya le digo, uno tiene base de programación, pero ya con la visión que tiene uno, cualquier otra persona puede desarrollar esto sin problema ningún tipo. Muchas gracias. A través de Meet tenemos otra pregunta. Alberto Yali dice, si Microsoft 365 y Copilot fuera utilizado para redactar una investigación crítica sobre dilemas éticos en la inteligencia artificial, ¿cómo evaluaría usted la paradoja moral que implica en delegar a una IA el análisis de cuestiones que cuestionan su propia existencia y funcionalidad? Gracias. Es una pregunta muy interesante. Se va un poco de lo que estamos haciendo, pero bueno, ya como investigador y eso lo puedo contestar. La esencia de la herramienta no es construir ese tipo de documentos, vale la pena decirlo, aunque uno puede internamente facilitarle los documentos que nosotros desarrollamos internamente. Pero bueno, independientemente de eso, el tema de la inteligencia artificial es nuevo, todos lo conocemos, los que estamos aquí. Seguro que el que preguntó ya conoce mucho del desarrollo de esto. Hay un vacío legal en muchas de las cosas. Incluso hay programas que nosotros llamamos antiplagio, pero realmente no deberíamos llamarlos así, sino son programas que permiten determinar coincidencia entre el texto que construimos y los datos que recogemos. Y el tema, hay un vacío por muchas instituciones, incluso estos programas más avanzados como Turnitin y otros, lo que nos permiten es determinar un porcentaje de extracción artificial. Y ahí hay y coincide, y debería SECAGEN y los organizadores del SECAGEN organizar un espacio de debate sobre esto por lo actual y lo complejo, y los espacios que generarían como un espacio de debate y es una recomendación quizás para el futuro, no quizá dentro de un congreso, sino incluso entre otros espacios, para analizar esta dinámica, ¿no? Porque ha entrado en nuestra vida de una manera muy fuerte.
Recientemente leía una entrevista del CEO de Microsoft en el periódico El País de España, y le hacían una pregunta parecida a la que me hacen ahora. Y él respondía de la siguiente manera, y me tomó sus palabras para decir algo parecido, ¿no? Tenemos que entender las inteligencias y por eso yo le pongo en Copilot como el copiloto, no el piloto. El piloto siempre tendríamos que hacer nosotros. O sea, la inteligencia artificial no puede sustituir el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de curar la información que nos puede aportar en un momento determinado para procesos investigativos u otro proceso cualquiera que nos puede desarrollar la inteligencia artificial. Nos puede ayudar a construir cosas porque nos pueden ayudar. A mí me ayuda muchísimo a hacer muchas cosas. Lo cual no quiere decir de que yo lo revise exhaustivamente lo que salen, porque puede haber también errores importantes en la inteligencia artificial. Entonces, lo malo de eso sería utilizarla como piloto, sustituirla en nuestro trabajo. Entonces, eso lo decía el CEO de Microsoft, y yo hago eco incluso en muchas de las cosas y trato de transmitirlas en mis charlas, en mis conferencias, en mis espacios. Porque el problema es que nos ayudaría a nosotros a mejorar el proceso, a reducir los tiempos, y eso puede ser útil, lo cual no puede decir lo que digo yo. Eso es otra cuestión del tema. O sea, yo tengo un criterio, tengo como ser humano una dignidad, una serie de conceptos que tiene otro debate, una ética, un comportamiento, y la inteligencia me puede ayudar a dar y a facilitar un proceso, pero no a sustituir a mi Jair, o sea, en este proceso. Y eso es una cosa que deberíamos entenderlo. Deberíamos utilizarla mucho, deberíamos aprender mucho de ella, pero siempre pensando en que nosotros somos el piloto y la inteligencia el copiloto, ¿no? Cualquiera de las herramientas, el mismo ChatGPT, que Dixit, que cualquiera que existan y que se puedan desarrollar. No nos puede sustituir y tenemos que curar lo que construimos porque podemos decir algo que puede, la palabra va a misa, y eso es muy importante, ¿no? Lo que decimos y plasmamos va a misa. Entonces, si nos dice la inteligencia algo y es un error, ahí sí puede ser catastrófico. Muchas gracias. Desde Facebook tenemos a Francisco Besuco que le manda saludos y destaca en el Congreso CEJAGEM desde Santa Cruz, Bolivia. Otra pregunta mediante Facebook. Karina Chávez dice, ¿de qué manera esta intranet ha impactado en la colaboración entre docentes, investigadores y el personal administrativo en los procesos de investigación universitaria? Saludos desde Cusco, Perú. Gracias. Mira, nosotros, el primer desarrollo que hicimos dentro de la intranet, casualmente fue del área de investigación. ¿Por qué? Porque yo era el director de investigación de la universidad por 10 años, antes de pasar a ser director de esta área de inteligencia artificial y analítica de datos. Y como director de investigación, pues la investigación tiene dos campos importantísimos para todos, ¿no? Uno es el proceso de investigación en sí, investigar, resolver una pregunta problema o varias preguntas problema, y a través de una metodología o de un método, y obtener unos resultados que pueden darle respuesta a esa pregunta, y eso es lo que hace en un momento un investigador. O la gestión de la investigación, que es otro campo grandísimo dentro de la investigación, o sea, gestionar los procesos investigativos. Y por suerte he tenido la oportunidad de desarrollar los dos. Soy investigador senior de MinCiencia y además profesor titular también. O sea que como investigador senior he escrito muchísimos artículos, pueden buscar en Google, Academic, etcétera, con muchas otras publicaciones, Nature, Science, etcétera. Y realmente tengo una labor muy grande como investigador, pero también como gestor de la investigación. Entonces, esta herramienta, ¿para qué me ha servido? En primer lugar, como investigador, y ahora voy a hablar del componente investigador, pues todos mis artículos, lo que bajo, lo que desciendo, pues la bibliografía que busco, la voy organizando dentro de mi ecosistema. Yo no lo tengo aquí, pero se lo pudiera mostrar después. O sea, yo tengo un espacio que es mi SharePoint, y cuando yo leo un artículo, leo una información,
esa información me interesa, ya no tengo que ni descender el artículo. Yo copio el link del artículo y lo voy organizando en una biblioteca de contenido. Cuando veo un video que me sirve, lo organizo en mi biblioteca de contenido y lo indexo. Defino tipo de artículo, de dónde son, autor, etcétera. O sea, yo voy construyendo mi propia biblioteca de contenido para buscar más rápido la información. Al margen que puedo utilizar otras herramientas conocidas, ¿no? Pero aquí yo estoy construyendo mi biblioteca y eso es muy importante, mi biblioteca electrónica, mis libros, mi información. Y voy detallando ahí mi información para buscarla de manera muy rápida. Eso es una. Para el análisis de los datos, pues ya yo no utilizo, por ejemplo, si voy a hacer un cuestionario, yo no utilizo normalmente el Microsoft Form, que se puede utilizar perfectamente, y lo envío, sobre todo para procesos internos de análisis o investigación interna. Yo lo que utilizo es un form creado desde la propia herramienta de SharePoint, desde la lista, y que tiene muchas más ventajas, y cada vez que se alimenta va creando ahí y ya va conectando el proceso de análisis. Y eso es fantástico. Yo desarrollo lo que yo quiero analizar en mi trabajo, una sola vez, y cuando ya se desarrolla ahí, pues ya se va analizando. O sea, en los tiempos se reducen muchísimo para el análisis. Eso como investigador. O sea, que voy poniendo. Pero además, internamente, mis artículos, mi información, todo lo que yo desarrollo, lo voy poniendo allí. Y es al alcance de toda la comunidad. O sea, yo voy poniendo, si se publica un artículo mío, se publica un artículo del grupo de investigación que yo dirijo, junto con la profesora Ángela, en el grupo de salud de la universidad, pues vamos poniéndolo allí. Y entonces eso está al alcance de la comunidad académica, de la directiva, de los profesores, de los estudiantes. Y eso es muy fácil. Primero, transparente, y además la gente va conociendo la información que uno hace. No hay que ir a las redes y a buscarlo. No, está allí, está al alcance de uno. Y así muchas otras ventajas como investigador. Como gestor de investigación, lo que favorece es fantástico. Imagínense ustedes lo que se hace normalmente, que es mandar un Excel, un form y después analizarlo. Por ejemplo, si hay una información para el sistema de la ciencia y reconstruir otro Excel y mandarlo para allá. Es una perdedera de tiempo horrible. Pierde muchísimo tiempo a las personas. Entonces, no es más fácil mandar, poner ahí está la lista, compartir esa lista con los coordinadores o con los gestores que van a poner la información, y en la medida que van llenando los datos, yo aprieto un botón y hacer el informe para la red. Eso es increíble, la gestión de datos para un gestor de la información. Pero además, todo lo que yo quiero comunicar de mi universidad para la comunidad, pues yo no lo tengo que mandarlo por correo. Está en un espacio, está en un sitio internamente. Yo lo que tengo que decirle y compartir esos espacios a través de las páginas, a través de los medios de comunicación que tiene fantástico esos sistemas, y las personas pueden entender todo ahí. Si viene una comunicación externa de algún congreso, por ejemplo, el año pasado Secagen 1 lo hicimos así. A la comunidad interna de nosotros, lo que hicimos fue coger lo que mandó que Secagen, que son todas las políticas para publicar, para trabajar, para enviar a los autores, los estudiantes, etcétera. Y entonces hicimos una página web interna fácilmente, muy sencilla, y se la comunicamos a toda la comunidad y lo pusimos en un sitio. Entonces la comunidad no tenía que estar en un correo electrónico de Secagen que se puede perder. Está allí, está en un espacio. Y entonces eso facilita el alcance de las personas, verlo, revisarlo, hacer preguntas internas a través de los medios de comunicación de chat y eso interno, y poder trabajar mucho mejor. O sea, para el gestor, es un ejemplo, se pueden poner muchos. Para el gestor de la información es fantástico también una red colaborativa de esa índole. Muchas gracias. Desde TikTok, Mariana Cruz pregunta, ¿de qué manera el uso de Microsoft 365 y Copilot en investigación académica podría alterar la naturaleza del rigor metodológico y la atribución de autoría? ¿Y qué implicaciones tendría esto para la validación del conocimiento científico? Gracias. Eso ya responde un poco a la pregunta también. Muchas gracias a la pregunta que ya respondí con anterioridad. Acuérdense que nunca somos el copiloto, somos el piloto. La inteligencia artificial tiene que ayudar a nosotros para revisar, pero nosotros tenemos que ser rigurosos en lo que hacemos, no confiarnos en la inteligencia artificial. De hecho, podemos hacer una prueba. Yo lo he hecho. He pedido que me haga un resumen, un ensayo de tal cosa y que me haga 10
publicaciones, cuando voy a revisar las publicaciones, pues no son esas las publicaciones. O sea, todavía hay mucha debilidad. No sé si en el futuro eso se va a arreglar. Y ella va a buscar la precisión exacta. Pero entonces, claro, seríamos muy poco rigurosos nosotros como investigadores confiarle a la inteligencia artificial. Recientemente hice los ejercicios. Construí unos ensayos, pedí a la inteligencia artificial, era como ejercicio de prueba, en este caso Copilot, a la inteligencia artificial, que además puse el prompt y que sacaran 10 citas utilizando la norma APA a partir del contenido que generaba. Y lo definí como prompt. Y realmente hizo el artículo. El artículo estaba bastante bueno, bastante coherente, no puedo decir que no. Pero las referencias no tenían que ver nada con el artículo o algunas muy mal citadas. Entonces, eso yo no sé si todavía, claro, coger el artículo y copiarlo. Y eso no es solo para los investigadores, sino para los pares académicos, los revisores de artículos científicos en revistas, los revisores de artículos en congresos. O sea, realmente tendríamos que hacer como unas pruebas, comprobarlo personalmente, porque ni siquiera con Turnitin o estas cosas, ¿no? Hay que hacer algunas cosas manuales todavía para identificar si esa es la cita correcta o desarrollar un prompt para comprobar si esa es la cita correcta, porque realmente genera aún problemas. Y uno puede comparar una inteligencia con otra. Yo trabajo mucho con Copilot, con DeepSeek, que me gusta mucho, y hay datos que dan una y que dan otra que se difieren. Entonces depende de mucho de cómo que tienen esas inteligencias, de cómo se ha construido pues unos datos u otros. Por tanto, lo correcto es ayudarnos, pero siempre comprobarnos. Nos van a ayudar mucho, pero siempre, como dije ahorita, nosotros siendo el piloto, el que curamos la información, el que revisamos y precisamos que la información es la correcta, y así lo hacemos con máximo rigor. Aunque no dejo de reconocer de que nos ayuda y tenemos que utilizarla en ese orden, como ayuda, como copilot, como copiloto. Muchas Al menos, gracias. perdone, al menos de ahora. Yo no sé, porque esto es un desarrollo nuevo, es un desarrollo en el futuro, y quizás en el futuro cada vez van a precisar muchas más cosas. Aún así, nosotros somos los pilotos. Muchas gracias. Desde TikTok saluda Diana López. Dice, hola a todos desde Guayaquil. Les mando un saludo. Trabajo como profesora de matemáticas en una universidad privada y estoy aquí porque quiero aprender nuevas estrategias para mis clases. Saludos. Desde Facebook saluda Teresa Chara. Buenos días desde Lima, Perú. Desde Facebook saluda Oliver García Ramírez. Gracias, ECAGEM, y mucho éxito a todos. Bueno, yo tengo una pregunta. Entendiendo, por ejemplo, que esto de la inteligencia artificial es nuevo, por ejemplo, en China entiendo que los niños ya están aprendiendo desde la escuela a utilizar inteligencia artificial, pero aquí, por lo menos en mi país, se la está satanizando mucho y en todas las tareas que se nos da, por ejemplo, en posgrado o en pregrado, te pone prohibido utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué opina de esto? Por eso los chinos van por una velocidad y nosotros vamos por otra. O sea, tenemos que aprovecharnos de la tecnología. La tecnología no puede ser un satán. La tecnología tenemos que utilizarla bien utilizada. Esa es otra cuestión del problema ético. Tampoco es que nos sustituya nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros conceptos. Somos seres humanos y tenemos una capacidad impresionante. No creo que, ni en mi opinión, muy modesta, que una tecnología de momento nos pueda superar a nosotros, a nuestra capacidad del sistema nervioso. Tú como médico lo sabes, que nuestros procesos de raciocinio mental y nuestros procesos frontales y mentales tienen una capacidad que todavía es increíble, la capacidad de cálculo, de análisis que tenemos todavía muy superior, por muy rápido que son las máquinas en la actualidad. Pero claro, nos ayuda muchísimo. Entonces, claro, aprender inteligencia artificial es muy bueno. No es malo, no hay que satanizarla. En las escuelas se debería dar, pero darla con una filosofía de que nos ayude a nosotros. No que comprobemos lo que dice, al menos porque todavía tiene muchos errores. De que analicemos y pensemos, de que nos ayude a trabajar. Hace poco yo tengo un sobrino en la Universidad de Colorado, en los Estados Unidos, estudia analítica de datos en la Universidad de Colorado. Y hablaba con él el tema.
y porque es un niño brillante, un niño no, un joven brillante. Ya tiene hasta su propia empresa y tiene su propio desarrollo, siendo estudiante de la universidad. Y en la Universidad de Colorado lo empujan a estudiar la inteligencia artificial. Y él me decía, tú sabes que cuando construyo algo con la inteligencia artificial, aun cuando lo revise, me parece que aprendo menos. Fíjate, me parece que aprendo menos. Entonces, claro, si nosotros no razonamos, no pensamos, pues eso sí puede ser malo. O sea, si nosotros hacemos un texto y decimos, pues ya lo hizo la inteligencia artificial y no lo estudiamos, entonces aprende la inteligencia artificial, pero no nosotros. Y aquí sí hay una dicotomía, porque nosotros sí tenemos, nosotros como médicos, yo soy médico, trabajé muchos años en el servicio también, sabemos que el paciente no lo está preguntando a nosotros, bueno, analiza ahora la inteligencia artificial y diga qué diagnóstico tengo. Nosotros tenemos que, a partir de los síntomas y los signos, pues llegar a un diagnóstico, poner un tratamiento por nuestro conocimiento. Entonces, claro, a la hora de aprender podemos utilizar la inteligencia, pero para aprender nosotros, no para que la inteligencia nos diga el diagnóstico a nosotros. Y eso, si no, el paciente el día de mañana, pues le pregunta a la inteligencia artificial y lo va a hacer. Entonces, eso es muy importante que lo intentamos en esa óptica también. Pero para nada, y repito, para nada es decirle que no utilicemos la inteligencia artificial y satanizarla. Siempre satanizamos nuestros procesos modernos y realmente yo creo, es mi opinión, que por eso estamos tan distantes a los países desarrollados. Porque a veces nuestras culturas es como si frenáramos los desarrollos. Entonces nuestras culturas tienen que ir a avanzar en el desarrollo y no a frenar nuestros desarrollos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Al menos mi forma de pensarlo, a mi niño le enseño así. Yo tengo mi niño y trabajo con él, muchas de esas cosas, le enseño la inteligencia artificial, pero le enseño a pensar, que es lo más importante. No le enseño a que aprenda y que automatice y que la inteligencia lo sustituya. Y ahí es donde puede estar el problema, cuando enseñamos que la inteligencia nos sustituye a nosotros. No, nosotros trabajamos con la inteligencia y trabajamos con las cosas para mejorar nuestros procesos, pero no para que la inteligencia nos sustituya a nosotros. Muchas gracias. Desde Facebook, desde Bogotá, Colombia, saluda Laura Mendoza, perdón. Un gusto de estar presente, dice. Y un mensaje para usted de María Aldana, dice, felicidades por su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mi experiencia en IA para la gestión de habilidades y herramientas para el desempeño son eficaces. Desde mi perspectiva, el usarla hoy en día para configurar la formación personalizada con puntualidad y diferenciada para cada estudiante resulta muy eficaz. Excelente, magnífico. Esa es la idea. La idea es apoyarnos y no solo, porque mira, satanizamos también cuando entró la Internet. No sé, los que peinamos un poco de canas atrás, y le repito la expresión, y empezamos allá en los principios de los años 90 a desarrollar cuestiones de Internet, pues también la satanizamos. Y nos parecía para muchos un desafío enorme, y lo es. No es un desafío, porque es algo nuevo que entra en una cultura, y a veces culturas muy tradicionales con lo que lo construimos nuestros pueblos. Entonces, romper ese status quo que hemos vivido nos cuesta entonces y arrancar un nuevo concepto. Pasa igual que con la intranet colaborativa, lo que le estoy diciendo. Que la gente, yo le explico, lo desarrollo y todavía seguimos construyendo un texto en Word y mandarlo por correo. Cambia el concepto. Pero claro, eso es un tema cultural de cambio, no es un tema de día. Y Bolivia le pasará el tema. Lo puede pasar a cualquier otro país de América Latina. Hay países que son, en su pueblo, en su cultura, son más abiertos a aceptar influencia, tecnología, aceptarla y a incorporarla. Otros pueblos son más tradicionales en ese sentido. Pero la invitación es a eso, a aceptarla, porque eso es un mundo que va a venir y como vino la Internet y como vino otras cosas, a convivir con ella y hacer más humana esas tecnologías, o sea, aprovechar la humanidad para hacer más humana la humanidad y no para generar problemas para la humanidad. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Jorge Ponce pregunta, ¿qué inteligencias artificiales sugiere usted?
Pues yo conozco, hay muchísimas, y cada día se desarrollan una. Es increíble. Hoy el niño mío me hablaba de una nueva y es fantástica que está creando Google para hacer video. Y es increíble cómo desarrollaba un video y el prompt en tiempo real hablaba con la persona del video y todo creado por inteligencia artificial. Fíjense, es una cosa, hay para imagen, hay para todo. Bueno, todos conocemos. Yo trabajo, una cosa es lo que sugería y otra lo que trabajo. Yo trabajo con estas dos, con Copilot, que es una variante de ChatGPT 4, y está muy relacionada con ChatGPT 4 porque la empresa que administra es la misma, y con DeepSeek, la china. En la práctica, para algunas cosas de pensamiento profundo y de trabajo con pensamiento, para el trabajo ya con la intranet colaborativa, como está incorporado al trabajo que hacemos, pues claro, utilizo Copilot. Para hacer, por ejemplo, un script, ¿no? Yo quiero hacer un script en DAX. DAX es un lenguaje que tiene Power BI. Power BI está lo que casi todos conocemos, que son las construcciones, las visualizaciones, ¿no?, que se desarrollan, pero atrás hay un lenguaje muy profundo que se llama DAX, es Data Analysis Expression, y Data Analysis Expression tiene para desarrollos muy profundos de analítica de datos. Pero claro, a veces hay desarrollos muy profundos en analítica de datos, y como está incorporado ya Copilot a Power BI, pues es mucho más fácil para mí, no solo es mucho más fácil, porque ya está especializada en ese tema, y quiero construir un script más avanzado en analítica de datos para eso, y utilizo entonces el Copilot. Sí, utilizo entonces Copilot. Entonces, esa es la idea, la idea del tema, y realmente las cuestiones pasan por ahí, o sea, pero esas son las que yo más trabajo, las que más me gustan, las que más he visto yo. Pero claro, la experiencia de otras pueden ser otras, las experiencias de otras personas pueden ser otras. Y también puede ser de mucha utilidad. Estas son dos grandes áreas de trabajo que mi experiencia son esas. Mi experiencia son esas y si las recomiendo ambas para utilizarlas. Gracias, Priscila y Micael. Hace un momento también la doctora María Lana tenía la mano levantada. No sé si quiere participar, doctora. Muchísimas gracias. Sí, nada más comentar que efectivamente en relación a lo que comentaba el doctor, yo puedo abonar algo que tiene que ver con el ejercicio de utilizar IA incluso en plataformas virtuales de aprendizaje o de manera directa. El ejercicio facilita muchísimo la educación diferenciada y hacemos un análisis de datos de las características de nuestro propio estudiante gracias a estas inteligencias artificiales que hoy comentó el doctor. Y entonces, en lugar de decir, el estudiante va por un mismo programa de estudios, tiene las mismas habilidades que todos, no, generamos recursos de apoyo para poder igualarla, porque en realidad sabemos que el estudiante no está en la misma condición, todos no están en las mismas condiciones cognitivas, emocionales. Su micro, doctora, se ha silenciado. Perdón, buscamos diferenciar, ahora sí, ya lo digo, buscamos diferenciar con la IA algunos elementos para que cada uno de nuestros estudiantes pueda tener una educación en función de las necesidades particulares que tienen. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos, obviamente, las que comentaba el doctor, por supuesto que sí, le digo, este es el análisis, mi estudiante está en estas características, tengo estas cosas, genero mi prompt y le pido apoyo para que mi estudiante, para que me genere las ligas, las líneas de intervención socioeducativa o psicoeducativa que mi estudiante puede necesitar, y se lo genero a él, le genero los ejercicios, las actividades, los contenidos diferenciados. No estoy trabajando de más como docente, al contrario, estoy facilitando el proceso de gestión porque finalmente es hacia allá es a donde vamos. Y luego, cuando hablamos, evidentemente, como lo dice el doctor en investigación, no, hombre, esto es fantástico. Podemos hacer todas las revisiones habidas y por haber inimaginables en cuestión de inteligencia artificial. ¿Cuál es el truco y en dónde radicaría, por ejemplo,
el punto ético de señalarlo, la ética profesional a la hora de trabajar la IA, de configurarlo y decirlo como tal. Esto fue apoyado y me ayudó IA para generar estas y estas cosas. Si yo lo digo, estoy en lo correcto, ¿sí? Si lo omito, entonces sí estaría faltando a mi código ético como investigador y entonces no estaría siendo honesto. Pero entonces genero estas cosas y las reviso. Muy cierto lo que dice el doctor en cuestión de que las bibliografías no siempre son las adecuadas y IA se confunde, no te da exactamente lo que es. Pero entonces ahí radica la habilidad del estudiante o del investigador por gestionar estas cosas y hacer una revisión crítica. Y entonces el autoconcepto, la autodisciplina, la autogestión para el aprendizaje y sobre todo la mirada prospectiva de un ejercicio va funcionando. Voy a comentar algo que tiene que ver incluso con el ámbito médico rápidamente. Cuando hablamos de decir, en la medicina, y yo lo comento porque tengo algunos amigos y colaboradores con los que ya estamos trabajando hacia dónde va la medicina, las licenciaturas en médico general, etcétera, etcétera, por acá en América, acá en México, hacia dónde están si las estamos trabajando y les estamos diciendo al estudiante de la carrera de medicina que empiece a utilizar a IA. Y dicen, ok, y entonces la IA es la que va a recetar, va a diagnosticar. No, aún no, porque aún están en proceso los equipos en los que son cámaras especiales, que ya me tocó verlas, ver su funcionamiento, y entonces vas a decirle al paciente, aquí se coloca, se acomoda, le pongo los elementos que se necesita, filtro, y entonces habrá un escaneo especial, trabajado con inteligencia artificial, evidentemente, y algunos otros recursos para decir dónde están las fallas orgánicas, fisiológicas, metabólicas, neurológicas que el paciente tiene. Y sobre eso está el análisis de esos datos. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy día el estudiante de medicina? Y yo les comentaba en un estudio de investigación que recién estamos realizando con un equipo de médicos en el Bajío, acá en México, en la zona del Bajío. Decíamos, sí, enséñale a utilizarla, dile y que no le tenga miedo. Él no va a dejar de ser el médico. Él va a seguir siendo el médico porque se ocupa esa parte de la sensibilidad muy particular, ¿sí?, del ser humano para detectar, diagnosticar, acompañar y ser el mediador en esta parte del proceso. Pero evidentemente los conocimientos, ¿sí?, van así como que enlazados y en la mano. Entonces, no le tengan miedo. La verdad que hemos realizado procesos sumamente interesantes, muy prácticos, muy, digamos, futuristas. Sí, pues, eso que vemos en la televisión sí va a ocurrir, créanme, sí va a ocurrir. Entonces, tenemos que estar listos y tampoco va a sustituir a decir, me quedo sin trabajo porque se lo van a dar a la IA. No, hoy el que va a tener más trabajo es el que sabe aprovechar la IA para terminar de gestionar sus habilidades profesionales, ¿sí? Y, por ejemplo, yo retomo un elemento. La conferencia que yo platiqué el día de ayer, los resultados sobre funciones ejecutivas, fue algo que trabajamos con un diagnóstico directamente con IA. El artículo completo de la publicación de esta investigación se va a llevar a cabo hasta el mes de septiembre, más o menos. Pero la verdad es que es un proceso sumamente interesante en el cual diagnosticas, sacas el perfil completo de cada estudiante gracias a la IA y apoyas, ¿sí?, con herramientas, estrategias, metodologías, procesos al estudiante para que funcione. Y esto es excelente. SharePoint, no se diga, doctor, no se diga, es un recurso invaluable. La verdad, me encantaría, voy a aprovechar y me voy a colgar de este asunto. Me encantaría platicar con usted en otro momento. Tenemos muchas cosas que hacer en el área de investigación y somos materia dispuesta. CEECDI, que es el centro de investigación que yo tengo, y la revista Ciencia Día con Día, estamos trabajando en muchos procesos de investigación en estas áreas y me encantaría poder caminarle. Y agradezco a la doctora Evelyn que nos deja colgarnos de estos espacios para ello. Doctor Mijaíl, gracias.
Gracias, doctora María. Gracias. Es eso, es eso. Mira, le comento dos experiencias que yo desarrollo mucho. Hay millones de cosas, ¿no? Esto es un mundo Sí. fascinante y duro, fantástico. Por ejemplo, yo cuando trabajo, tengo una unidad de aprendizaje dentro de la universidad que es el Sistema de Gestión de la Información en Salud en Colombia. Pues yo trabajo con los estudiantes todo de inteligencia artificial por ahí. Vamos construyendo cosas, vamos reevaluando y vamos haciendo construcción, todo a través de TIM, con la inteligencia artificial de TIM. Pero yo voy viendo, y lo que decía la doctora, 100%, yo voy viendo dentro del propio team el tiempo que utilizan, la comunicación, su estado de ánimo, todo bien en tiempo real, lo que estoy viéndolo en ellos, o sea, aun cuando estamos a distancia uno de otro. O sea, se hace muy dinámico y muy intuitivo, y además no solo intuitivo y dinámico, se hace permite una retroalimentación del profesor, el que va conduciendo, pero lo que hay que saber conducir, el que va conduciendo el proceso para saber quién está haciendo qué cosa en cada momento, porque el sistema de la inteligencia artificial que tiene incorporado ya nos va dando qué tiempo tiene cada uno, cuál es su animación, cuáles son sus motivos. ¿Sí? Es una cosa fantástica en cada uno de los equipos y de los grupos. Y eso antes no lo teníamos cuando mandábamos, hoy no lo tenemos, por ejemplo, si utilizamos este sistema, por ejemplo, aquí en el Meet, si lo utilizamos lo otro, sí lo podemos hacer. Y la otra es, por ejemplo, lo que decía ahorita de las bibliotecas de datos. Yo en SharePoint genero mis bibliotecas de datos, de información, genero todas las cosas. Y yo creo mi agente dentro de SharePoint para que él me busque automáticamente cuáles son, según el prompt que yo construya, la información. Yo no tengo que estar después buscando artículo por artículo, tema por tema, dato por dato, las bases de datos. No, 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 yo ya revisé mis artículos, hice mi algoritmo de descender la información, ya las organicé, las categoricé y creé mi agente dentro de SharePoint con Copilot. Y el agente me permite a mí, me da la respuesta y le puedo hacer varias preguntas y varias respuestas y voy conversando con mi agente dentro de la información que yo tengo establecida. Y es fantástico, o sea, puedo construir un artículo muchísimo más rápido, una revisión, es una ayuda fantástica. Claro, yo revisando lo que se hace, ¿no? Porque para tener seguridad. Y lo que decía la doctora, siempre, como hacemos una referencia a cualquier artículo que otro produce y parafraseamos o escribimos algo que otro autor produce, pues declaramos que lo apoyamos de la inteligencia artificial. Y es correcto, no hay que hacer un tabú de este tema, hay que aprovechar estas oportunidades porque nos ahorran y nos van a hacer una catapulta al desarrollo muy grande si lo utilizamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, un comentario más, por favor. Estaba revisando investigaciones que mencionan, por ejemplo, que actualmente en China hay hospitales que están funcionando con 25% del personal gracias a la IA y pueden atender hasta 2,000 pacientes, cosa que un médico realmente no podría hacer. Entonces, ¿cuál cree que sea la perspectiva futuro con este tema? ¿Te refieres al mundo laboral? Sí, un poco porque es como que la inteligencia artificial también está un poco, incluso el ojo clínico tiene toda la información de base de datos, en cambio el humano pues tenemos que meter la información al cerebro y la IA la tiene disponible. La IA recoge la información que hemos construido durante los últimos 200 años quizás, o sea, pero la construimos nosotros. A la larga lo que hace es los algoritmos, redes neuronales, etcétera, lo que hace es revisar lo que está en los sistemas, buscar la mejor, la más precisa y ponerla. Pero la hemos construido nosotros. El acervo de la ciencia y de la cultura ha sido un desarrollo de los seres humanos aplicando el método de la ciencia. En el caso de nosotros los investigadores durante los últimos quizás 200 años, que lo hacemos con más rigor. Bien, pues habría que ver, ¿no? Casi nada de esto está legislado en el mundo y ha llegado recientemente. La revolución industrial en Inglaterra y en Francia también causó muchos problemas, pero dio una grande ventaja a la humanidad y permitió un gran salto de desarrollo en la humanidad. Las máquinas sustituyeron el trabajo humano de trabajar con animales, con caballos, con vacas o empujando el propio ser humano por máquinas. Y cada vez fue perfeccionando. Hoy la inteligencia, pero siempre hubo un grupo de personas que cogió miedo y pensó y discutió por el tema.
Y las sociedades no aprovecharon, no todas, algunas sí, aprovecharon esa ventaja para hacer un mundo más justo, un mundo mejor. Hay muchas sociedades que se dedican a la tecnología y están construyendo espacios mucho más para que las personas puedan tener más tiempo a dedicarle a lo más lindo, a ser humano. Entonces yo lo que creo que los países tienen que organizar esas cosas así. No podemos vivir en una explotación de porque el humano tiene que trabajar 10 horas o 15 horas. No, hay que cambiar esa. Claro, esto lleva a una organización superior que no está al alcance de nosotros y un cambio muy profundo en el status quo de nuestras naciones. Pero realmente debería ser así. Reformas que permitan esas cosas, convivir con nuevas tecnologías que nos ayuden a nosotros y que nos den más tiempo a ir al cine, compartir con la familia, caminar y menos tiempo de trabajo directo, porque nos va a ayudar a otras cosas y a dedicarnos mucho más a nuestra cultura, a nuestro desarrollo, al desarrollo como dignidad y como ser humano. Entonces, si lo vemos así, no lo tenemos miedo. Si lo tenemos miedo de que podemos perder el trabajo de nosotros, pues entonces se nos crea un caos en el tema de nuevo. Claro, no es un tema de nosotros como individuos solo, no es un tema ni siquiera de nuestras organizaciones, es un tema social, es un tema de una cultura social, que nuestros líderes, nuestros dirigentes tendrían que pensar y avanzar en eso. Incluso las fuerzas regresivas que hay a veces y conservadoras, ultraconservadoras, también deberían pensar en esa óptica, pero no se cambia en 2 días, a menos mi forma de verlo. Como todas las cuestiones culturales, lo más difícil cambiar en una sociedad. Y en ese sentido demoraría tiempo. Y algunos países avanzarían mucho más rápidos. Los chinos, por ejemplo, están avanzando a una velocidad con todas las tecnologías que es increíble, aún con todas las dificultades que está teniendo el país, porque es un país que hace 30 años tenía un atraso horrible y hoy tiene un desarrollo descomunal. Pero es un tema cultural lo que ha pasado. O sea, y en ese sentido tiene que hacerse así, o sea, tiene que cambiarse la cultura de la gente, como cambiar la cultura de trabajar en el Word y no un SharePoint y no un trabajo dinámico esa vida. También tiene que cambiarse una cultura de la sociedad, entender de que si yo soy médico y una inteligencia artificial me puede ayudar a mí a hacer el diagnóstico, pues yo lo hago más rápido, más preciso y mejor. El tiempo para otras cosas es muy importante y no perdería mi rol. Eso es muy importante verlo así. O me dedicaría a otras cuestiones preventivas. Claro, tengo que aceptar de que ya mi visión de hacer el diagnóstico, de pararme, de estudiar 3 días, pues me va a facilitar el tiempo. Pero tengo que aceptarlo lo mismo. Entonces, esas son cosas muy dinámicas que todavía muchas sociedades o muchos pueblos, muchas personas, de lo general o particular, no estamos todavía preparados para aceptarlo de una manera correcta. A veces mi jefa me dice, ¿pero ya terminaste? Digo, ya terminé. Pero ¿cómo ya terminaste? Sí, ya terminé. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues me voy. ¿Cómo que te vas a ir? Pues sí, mira, yo estoy trabajando de aquí, de mi carro, porque vine a atender una cosa del niño en el colegio. Y entonces estoy haciéndolo de aquí, utilizando las tecnologías. Y yo estoy trabajando, no tengo que estar en un puesto de trabajo de 10 horas, pero todavía eso es un cambio. Para mi jefe de recursos humanos, tengo que estar allí 10 horas frente al trabajo, 8 horas. Y se va a ir por las 44. Todavía esas cosas requieren un cambio mucho mayor, pero ya es un tema cultural, un tema social, un tema de entenderlo como sociedad, de todos los cambios que tienen que darse en ese orden para asimilar las nuevas tecnologías, convivir con ellas y hacer lo que queremos hacer más humano y más equidad de cada sociedad. Excelente, doctor Pishdi Micael. Estamos fascinados realmente con la disertación que nos ha presentado el día de hoy, tan fascinados que le hemos hecho tantas preguntas. La doctora María Aldana también desde México y el Centro de Investigación que está patrocinando también este evento, pues ha quedado maravillada y eso es lo que se busca realmente con este tipo de eventos, hacer conexión entre investigadores. Entonces sí, me parece que se me ha venido la idea de poder hacer algunas ponencias magistrales o una mesa de debate sobre el uso de inteligencia artificial en educación, en diversas áreas del conocimiento, que sería de verdad maravilloso poder realizarlo y lo vamos a hacer. Tengan mi palabra que sí lo vamos a hacer, doctora. Y Pishdi Micael, les agradecemos su valiosa participación en todos estos días que nos vienen acompañando. Por tanto, la institución CKGen Sachs entrega el certificado como ponente internacional destacado al Pishdi Micael Benet Rodríguez por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKGen 2025, con la ponencia Intranet Inteligente Colaborativa basada en Office 365 y Power Platform
para la gestión de la investigación y los procesos en una institución universitaria, presentada dentro del eje temático Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, desarrollado del 26 al 31 de mayo de 2025. Su intervención fue esencial para enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la investigación, innovación y tecnología, generando un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuyó al éxito del Congreso y al fortalecimiento de la comunidad académica. Expedido en la ciudad incontrastable de Huancayo, Perú, al 28º día del mes de mayo de 2025. Firman y validan este certificado la Fundación Unicafam de Colombia, el Centro de Investigación para el Desarrollo, Innovación y Tecnología de México, la Universidad de Holguín de Cuba, el Seminario de Filosofía de Canadá y la Escuela de Posgrado de UPA de Bolivia y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú. Asimismo, la Gerencia General de Secagen SACS. Un fuerte voto de aplausos, por favor, de todos los miembros de la sala para el PhD Mijael, su grandiosa participación. Reciba nuestro reconocimiento, PhD, y también nuestro cariño afectuoso desde aquí, la ciudad incontrastable de Huancayo. Con ese cariño lo despedimos. No sé si quiera darnos algunas palabras de despedida. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Secagen. Muchas gracias a todos los miembros del equipo y muchos éxitos. Muchísimas gracias, doctor.